Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo poder una vez más estar compartiendo con ustedes esta hermosa mañana que el Señor nos regala. ¿Quién ha sido ministrado a través de la adoración esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Yo mismo necesitaba estas verdades a mi propio corazón, como veremos en esta mañana. Yo quisiera que tomemos nuestra atención a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Y estaremos entonces detenidos aquí por el resto de la mañana en este tiempo de la predicación, queriendo entonces cerrar la serie de predicaciones sobre los valores de nuestra iglesia. Esta mañana estaremos compartiendo, estudiando el valor de discipulado intencional. Ustedes saben que todo lo saludable crece, todo lo que es saludable habrá de crecer y reproducirse. Por ejemplo, los árboles dan frutos, buenos frutos cuando están saludables. Y de igual manera, un creyente que dice ser un seguidor fiel de Cristo, habrá también de reproducirse en otros creyentes de igual manera, haciendo discípulos de Cristo. Y como iglesia, mis hermanos, no queremos ser pasivos. Queremos ser intencionales en invertir nuestras vidas en la vida de otros también y así apuntarnos juntos a la gracia que tenemos y que compartimos en Cristo Jesús. Así que antes de iniciar, quisiéramos tener en mente esta idea de que como hijos de Dios queremos ser discípulos intencionales. Vayamos delante de Dios en oración. Padre, gracias por romper las cadenas del pecado que nos ataban. Y gracias por la libertad que hoy disfrutamos en Cristo Jesús. Y Señor, yo mismo necesito esa verdad, ahora mismo. La libertad que tienen aquellos que han descansado en la obra y persona de Cristo, la libertad que tenemos ahora al tener a un abogado que intercede por nosotros delante del Padre, a Jesucristo hombre. La verdad de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, Señor, fortaléceme en esta mañana y trae tu gracia una vez más, animando nuestros corazones. Que sea Cristo exaltado, que sea Cristo el protagonista, y que en ese proceso nos animemos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Escuché recientemente la historia de una fiel creyente que perdió a su esposo, con el cual cumplió casi 40 años de casados como pareja. Sufrió un cáncer terminal que terminó entonces acabando con su vida. Ante tal prueba, la hermana, ahora viuda, se levantó el domingo siguiente luego de haber enterrado a su esposo. Y luego que sus hijos regresaron a sus estados, en los Estados Unidos, y se propuso ir a la iglesia como de costumbre. El pastor la ve entrar al auditorio, lo cual sorprendió al pastor en ese momento. Y luego del servicio, el pastor se le acerca y le expresa una vez más las condolencias por la muerte de su amado esposo. Dice el pastor: me sorprende verte entre nosotros luego de una semana tan difícil como la que tuviste. A lo que la viuda, ahora viuda, le responde: aquí entre mis hermanos debo estar para ser animada. Y quizás alguna palabra de aliento tenga yo para alguien que esté pasando por una prueba. Dios no desperdicia sus pruebas. El pastor la mira fijamente y le dice: tu presencia aquí en la iglesia hoy día ha animado mi corazón a amar más a Dios con tu testimonio. Gracias, amada hermana. Hermanos, aunque nosotros sabemos que esta hermana tenía la libertad de quedarse en casa luego de una semana tan difícil como la partida de su esposo, no deja de impresionarme la fe de esta hermana
para creer que aún en medio del dolor, en vez de aislarme o retirarme, ella prefirió creer las verdades de las palabras de que somos una familia en Cristo y de que nos necesitamos los unos a los otros. Dios le dio la gracia para darle a ella la prioridad de la comunión con los santos para ser edificada y también edificar a otros. Hermanos, el reto de esta mañana para todos nosotros lo vamos a ver en este pasaje. Este texto nos anima, al igual que esta hermana amada, que tú y yo debemos priorizar la reunión de los creyentes, estimulándonos regularmente al amor y las buenas obras. En medio de un momento tan difícil, pudiéramos decir, quédate en tu casa. Quédate tranquila, descansa, llora. Y hermanos, ella no hubiera pecado si se hubiera quedado en la casa. Pero ella priorizó el estar entre otros creyentes como un estímulo para la gloria de Dios en la vida de ella y en la vida de otros. Y de igual manera, hermanos, tú y yo debemos hacer de esta verdad una prioridad en nuestras vidas. Así que yo voy a desglosar en esta mañana 2 verdades que aprendemos importantes sobre este pasaje y la importancia de priorizar la reunión de los creyentes, estimulándonos regularmente al amor y las buenas obras. La primera de estas verdades es la siguiente: los creyentes nos reunimos porque Dios es digno de nuestra adoración. Los creyentes nos reunimos porque Dios es digno de nuestra adoración. Aunque no leímos este versículo en la introducción, es importante repasar el versículo 23. Si están en sus Biblias, miren conmigo o en la pantalla el versículo 23 para entender el contexto de donde nos encontramos. El versículo nos dice lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entendiendo el contexto de todo el libro de Hebreos, el libro de Hebreos es una carta dirigida a una comunidad de creyentes compuesta de judíos y gentiles. Y el autor tiene como meta el fortalecer la fe de ellos, los cuales estaban en medio de una gran persecución. Los autores bíblicos dicen que probablemente siendo perseguidos por el rey Nero en aquel entonces, que estaba literalmente linchando a los creyentes. Un gran avivamiento ha surgido, la fe de los creyentes está esparciéndose por todas partes, y esta persecución estaba haciendo que muchos cuestionaran o consideraran incluso el abandonar la fe por causa de tal sufrimiento. Y el autor le viene a decir a ellos aquí: un momento, en momentos como estos no te refugies en el judaísmo que decías, bueno, quizás estamos dejando de hacer las obras y prácticas judaicas y por eso entonces necesitamos hacer estas prácticas. Y otros decían, bueno, quizás yo no sé si realmente soy un verdadero creyente y habré de apartarme entonces de la fe. Otros ponían sus esperanzas en los ángeles, en la ley de Moisés, en la superioridad de los sacerdotes. Y el autor de Hebreos dice: Cristo es superior a los sacerdotes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cristo es el supremo sacerdote. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a la ley de Moisés. Y una frase que resumiría esto es: Cristo es mejor que todas estas cosas. Y Cristo en su gracia, ahora Hebreos 4:16, nos da acceso a la gracia, al trono de su gracia. En el versículo 16 de Hebreos 4, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Estos hermanos, en medio de la persecución continua, se encontraban allí tentados a querer tirar la toalla. Y es allí en el versículo 23 de nuestro texto que el autor dice: un momento, mantén firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Detente. No hagas de estas pruebas o de esta turbulencia
o de este tiempo caótico en tu vida, una ocasión, no lo utilices como una ocasión para tú apartarte de tu fe o para tú cuestionar la bondad de Dios, porque fiel es aquel que prometió. En otras palabras, no tires la toalla. Sabemos que son tiempos difíciles. Sabemos que humanamente hablando nos podemos desanimar. Pero ten por seguro que aquel que prometió guardarles en medio de la aflicción es fiel y habrá de cumplir su palabra. Servimos a un Dios fiel. Y en ese mismo contexto entonces, Él nos está diciendo, a ese Dios fiel es que tú y yo venimos a adorar cuando nos reunimos los unos a los otros. Dios, venimos como iglesia a adorar porque Él es digno de nuestra adoración. En el Salmo capítulo 95, versículo 1 al 3, Él dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, clamemos a Él con salmos, porque Dios es grande, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Hermanos, los creyentes nos reunimos a adorar a Dios y a escuchar su palabra domingo tras domingo. Nuestros servicios son un canto colectivo a Dios por quien Él es. Grande, sublime, eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Servimos a un Dios victorioso sobre sus enemigos, sobre el pecado y la muerte, la cual no le pudo detener, resucitando de entre los muertos al tercer día. Adoramos al único y verdadero Dios de Dios y Señor de señores. Y cada vez que nos reunimos aquí, elevamos un canto, una adoración a ese gran Dios por quien Él es. Así que tú y yo debemos priorizar la reunión de los domingos y la asamblea de los creyentes, porque Dios mismo es merecedor de toda adoración. Y aún más, cuando miramos en este salón la diversidad de personalidades, de actitudes, de pasados, de backgrounds, de dónde crecimos, de dónde salimos. Y Dios en su gracia, por su sangre soberana y hermosa y poderosa, nos hace una familia en Cristo. Aquí tenemos a madres solteras, aquí tenemos a padres, a madres, aquí tenemos a abuelos, aquí tenemos a viudas, aquí tenemos a personas que están pasando por grandes pruebas en estos momentos. Una diversidad de personas están en este salón unidos con un propósito: elevar nuestras voces a aquel que vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, murió la muerte que nosotros debimos haber muerto en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día con poder entre los muertos. Venimos a adorar a Dios. Hermanos, tú debes priorizar estas reuniones de los domingos, porque Dios es digno de nuestra adoración. Dios es digno de nuestra adoración. Pero el punto número 2 es el cual vamos a detenerlos por el resto del servicio. Y es el siguiente. No solamente adoramos a Dios porque Él es digno de nos reunimos en la iglesia porque Él es digno de nuestra adoración, sino también porque los creyentes nos reunimos para animarnos los unos a los otros hasta que Cristo regrese. Tú y yo debemos priorizar entonces la reunión de los domingos, porque tú y yo tenemos el privilegio de animarnos los unos a los otros hasta que Cristo regrese. Versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor nos enseña prácticamente, desmenuzando este pasaje, le hacemos algunas preguntas que el mismo texto nos responde. Por ejemplo, hermano escritor de la carta a los hebreos, ¿a quién debemos contemplar? ¿Qué significa la palabra contemplar? ¿Qué significa la palabra considerar? Bueno, un autor pone aquí es prestar atención detenida a algo o a alguien. El contemplar implica intencionalidad, no pasividad. Cuando yo estaba conociendo a mi esposa en el proceso de comenzar a
atraerla hacia uno como uno podía, uno se da cuenta de todo lo que ella hace, ¿verdad? Cuando uno está comiendo, si ella cruza las piernas es porque se está sintiendo cómoda, no se siente como tan incómoda con uno. Si ella pide más comida es porque está contenta. Si ella entonces se tira para atrás y pone los brazos así en el mueble, es que ya me la gané. Todo ese proceso yo estoy observando, yo estoy mirando, contemplando detenidamente todo lo que ella está haciendo. Porque yo quiero que llegue un momento en el cual yo pueda entonces interactuar con ella de manera personal. El autor está diciendo aquí que tú y yo debemos entonces intencionalmente venir a la iglesia con la actitud de querer conocer y de querer saber el bienestar de algunos de mis hermanos aquí en la iglesia. Esa es la actitud con la que yo vengo a la iglesia. Y le pregunta entonces, ¿a quiénes debemos contemplar y prestar atención? Bueno, unos a otros, a todos aquellos que son santos en la fe, redimidos por la sangre del Cordero, y aquellas visitas que también entran por las puertas de nuestra iglesia. Y pastor, ¿qué debemos hacer cuando conocemos las vidas de esas personas? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos quedamos guardados con esta información? No. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tú debes entonces, esa atención que tú prestaste, ahora tú debes buscar manera de cómo estimular, animar al amor y a las buenas obras. Recordemos que el contexto es de persecución. Y la iglesia está siendo perseguida. Y en la semana, en el trabajo, perseguían a un hermano y hoy no vino a la iglesia porque fue lanzado a los leones allá en aquel entonces por el rey Nero. Otra familia se tuvo que ir de la ciudad por la persecución por causa de Cristo. Y cuando ellos se reunían entonces, al saber estas verdades, el autor le dice, yo quiero que tú hagas un esfuerzo muy intencional de buscar animar a esos hermanos que están pasando por persecución y por prueba. ¿Acaso esa no es la vida tuya y la mía? Algunos tuvimos semanas difíciles. Algunos tuvimos una conversación por teléfono que quisiéramos que pudiéramos borrar de nuestra memoria o del teléfono. Y venimos aquí a la iglesia y estamos aquí sentados. Y si no somos intencionales, podemos entrar y salir sin ser afectados por la gracia poderosa y transformadora del Evangelio que Dios quiere utilizar en ti y en mí para animar a otros. Y el pasaje está diciendo entonces, debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Es interesante que, aunque el pasaje no está diciendo, no utiliza la palabra discípulos o hacer discípulos, el contexto y el sentido del estimularnos los unos a los otros, a las buenas obras, es el contexto de discipulado. Nosotros hemos definido discipulado como ayudar a una persona a dar su siguiente paso espiritual. Yo puedo animar a alguien, ayudando a alguien a dar su siguiente paso espiritual. No importa el contexto en el cual se encuentre esa persona. Si es inconverso, yo quiero animarle a que mire a Cristo. Si viene a Cristo, yo quiero que él crezca y se parezca más a Cristo. Si tiene el potencial de liderazgo, yo quiero que explore a ver si él puede ser un futuro pastor o plantador de iglesias o misionero o un buen padre de familia, un buen empleado, un buen jefe en cualquier contexto en el que se encuentre. El hacer discípulos es ayudar a las personas a dar su siguiente paso espiritual. Y así como Cristo nos dice que debemos hacer discípulos de todas las naciones, de todos nosotros, ayudándonos a dar el siguiente paso espiritual, el autor de Hebreos dice lo mismo también. ¿Tú sabes qué, amada iglesia? Todos nosotros estamos llamados a animarnos al amor y a las buenas obras, a dar el siguiente paso espiritual en la vida de otras personas. Y hermanos, este no es el trabajo únicamente de los pastores. Bueno, yo he notado que fulano de tal está desanimado, pero yo voy a esperar a que el pastor vaya y hable con él. Pastor, mire, usted se dio cuenta que fulano de tal está desanimado y usted debería ir a hablar con él. Eso es lo que dice Hebreo. Incluso el autor, con la autoridad que él mismo tiene, guiado por el Espíritu Santo, él se incluye también en el grupo de aquellos que deben animar a otros.
Él no dice, yo con la autoridad que tengo, escribiendo las palabras de Cristo, yo se lo dejo a ustedes. No, Él dice, yo también voy a involucrarme en amar a otros, animándoles al amor y a las buenas obras. Oh, hermanos, hay varias implicaciones muy importantes que debemos ver en este pasaje. Una de estas implicaciones es que para obedecer esta ordenanza de estimularnos al amor y las buenas obras, necesitamos ser intencionales y constantes. Miren cómo dice el pasaje, sino exhortándoos unos a otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¡Ja! Autor de la carta a los Hebreos, ¿qué tanto debo yo entonces animar a los hermanos al amor y a las buenas obras? Aquí guíame, porque mi personalidad, mi actitud o los momentos en mi vida, yo lo hago es una vez al mes y me doy un espaldarazo. Animé a alguien esta semana. Él dice, ¿tú sabes cuánto debe hacer eso? Hasta que Cristo regrese. ¡Ja! Bueno, me la pusiste difícil ahora. Hasta que Cristo regrese. ¿Cuándo regresa Cristo? No sabemos. Eso quiere decir que en mis relaciones yo debo ser intencional al querer buscar maneras de cómo animar a otros y ayudarles a dar su siguiente paso espiritual y apuntarles a la gracia de Cristo. Miren los pasajes en la pantalla, en Juan 13:34, amaos los unos a los otros. En Efesios, sed bondadosos y compasivos unos con otros, animaos unos a otros y edificaos mutuamente, someteos los unos a los otros por respecto a Cristo, soportaos unos a otros con amor, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. La Biblia está repleta, mis hermanos, de este principio del amarse, estimularse, ayudarnos a crecer los unos a los otros. Si tú quieres ser un fiel discípulo de Cristo, tú debes entonces intencionalmente buscar maneras de cómo apuntar a otros a Cristo. Otra implicación es la siguiente: la asistencia inestable a los servicios nos priva del privilegio de bendecir a otros y de ser ministrados. Miren cómo dice el autor aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es interesante que el problema de asistencia en nuestras reuniones dominicales o nuestras reuniones de la iglesia tiene muchos años detrás también. La naturaleza humana, el corazón del ser humano muchas veces habrá de evitar momentos como estos. Y hermano, yo quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir ahora. Si usted puede congregarse el domingo en la mañana, haga de ese domingo una prioridad. Si te puedes congregar, haz una prioridad. ¿Y tú sabes qué? No es tan solo por ti. No es tan solo porque queremos ver sillas llenas en la iglesia. Es una bendición que podamos crecer poco a poco. Pero es por el bien del resto de nosotros aquí. Tu presencia edifica y bendice el corazón de los creyentes. Y aún más, si intencionalmente estamos invirtiendo los unos a los otros. La asistencia inestable a los servicios nos priva del privilegio de bendecir a otros y de ser ministrados. La tercera implicación es que este pasaje nos dice que las reuniones de la iglesia no son únicamente para yo recibir, sino para intencionalmente bendecir a otros. Oh, hermanos, esta parte es muy importante. Miren cómo dice el autor aquí, Warren Wiersbe. Él dice, es interesante notar que el énfasis aquí no está en lo que un creyente obtiene de la asamblea, sino más bien en lo que puede contribuir a la asamblea. ¿Ven la diferencia? Hermanos, esta verdad debe cambiar la disposición de nuestro corazón al venir a los tiempos de adoración. Porque lamentablemente debemos reentrenar nuestras mentes y corazones a no venir a la iglesia solamente a ver lo que Dios tiene para mí, lo cual es bueno, sino que también debemos añadir otra categoría, la cual es la siguiente, la cual dice, ¿cómo yo puedo animar a otros al amor y las buenas obras?
Hermanos, si no somos cuidadosos, podemos venir a ser consumidores de la iglesia de Cristo, donde yo vengo cómodamente, me siento, disfruto las canciones, me gustó esa canción, no me gustó tanto esa canción. Los anuncios fueron muy largos esta semana, o la ofrenda tiene que hacer, y comenzamos entonces a cuestionar y a consumir entonces el tiempo de adoración, cuando en realidad este pasaje nos enseña que cuando nosotros venimos a adorar a Dios, lo hacemos por quien Él es, digno de toda adoración, pero yo lo hago con la intención de creer que es más bienaventurado dar que recibir. Y hermanos, la labor de animarnos los unos a los otros es una labor tediosa, yo lo reconozco, toma esfuerzo, trabajo. Debemos luchar contra el egoísmo que nos ciega a punto tal que nos convertimos en consumidores de la iglesia y no participantes de la iglesia. Cuando un servicio termina, no salgas de inmediato evitando la interacción con otros hermanos. Porque mi personalidad es así o porque no me siento como que quiero hablar. Muchas veces pudiéramos demandar el cuidado de nuestras propias almas y descuidando entonces el corazón y las almas de otros alrededor de nosotros que podían haber recibido algún tipo de aliento por parte tuya. Hermanos, Dios es soberano y en su gracia y en su plan perfecto, Él nos permite a todos nosotros pasar por momentos de prueba, por momentos que retan nuestros corazones, por momentos que son desérticos en nuestro caminar con Dios, momentos de altas, momentos de baja, momentos de alegría, momentos de llanto. ¿Y tú sabes para qué es? No es solamente para fortalecer tu fe y para que tu corazón se alinee con el corazón de Dios y reconozcas, como decía el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. No solamente por eso, sino que tus experiencias, tus pruebas, tus dificultades, tus tentaciones, tus luchas, al tú ver la gracia de Dios fortaleciéndote, ayudándote y restaurándote, tú tienes mucho que dar al pueblo de Dios con tus experiencias. Pastor, pero yo no soy pastor. Tú no tienes que ser pastor. ¿Tú sabes quién, mi hermano? El servicio, la predicación del domingo en la mañana es indispensable. Se tiene que tener porque así la Biblia lo dice, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes qué? No es suficiente para crecer en amor y las buenas obras. Porque desde el púlpito yo no puedo hablarte directamente a tu corazón de manera individual. Yo no puedo. El Espíritu muchas veces utiliza una ilustración o un pasaje para, como una flecha, penetrar tu corazón. Pero ¿sabes dónde ocurre el crecimiento? ¿Sabes dónde se fortalecen los creyentes? ¿Sabes dónde tú ayudas a otro a dar su siguiente paso espiritual? Es en la comunión los unos con los otros. Es en el apuntarnos los unos a los otros a la gracia de Cristo. Es en el ayudar a las personas a dar su siguiente paso espiritual. Así que debemos luchar con la mentalidad que nos impedirá ser discípulos intencionales. La mentalidad de yo vengo a recibir. Yo vengo a recibir. Ahora, es interesante como en el año 1961, el 20 de enero, un secretario del Tribunal Supremo de Estados Unidos sostenía la Biblia, la cual el presidente John F. Kennedy presentaba su juramento para convertirse en el presidente número 35 de la nación de los Estados Unidos. Un evento histórico. El discurso inaugural de John F. Kennedy inspiró a niños, adultos a ver la importancia de la acción cívica y del servicio público. Y sus palabras fueron históricas con la siguiente frase: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Desafiando a todos los estadounidenses a contribuir de alguna manera al bien público. Hermanos, yo creo que hay una conexión bastante importante aquí y clara con nuestras propias vidas.
Así como John F. Kennedy estaba retando a los estadounidenses a que no sean solamente consumidores, sino que también puedan aportar al bienestar de la nación. De igual manera, Dios nos está retando a nosotros a que intencionalmente no vengamos a la iglesia diciendo, ¿qué puede haber en la iglesia para mí? ¿O qué puede hacer la iglesia por mí? Sino que también digamos, ¿cómo puedo ser de bendición al pueblo de Dios en la iglesia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, nuestra preparación para poder vivir de esta manera, nuestra preparación para los servicios de los domingos, comienza en tu corazón y en tu mente, comienza el día antes o días antes. ¿Te has puesto a pensar en eso? Pudiera ser que pudiéramos orar y decir, Señor, yo vengo hoy a tu casa a reunirme con mis hermanos con un corazón cargado. Y yo sé que pudiera haber entre nosotros a un hermano o una hermana que pudiera ser beneficiado con una palabra de aliento o ánimo. Señor, dame las fuerzas. ¿Pondrías tú a alguien a quien tú quieres que yo anime hoy en el amor y las buenas obras? Comienza antes de yo entrar por esa puerta. En mi familia tenemos la costumbre que mi esposa me animó a llevar, que de camino a la iglesia oramos por el servicio de manera específica. Y oramos por todos los elementos del servicio con los niños. Y uno por uno comienza a orar. Y en ocasiones hemos orado por algunas de las enfermedades de en medio de nosotros. Oremos por Lucas y por Elena, que han estado vomitando toda la semana. Y cuando lo ven aquí, Salomé y Natán, y ven a los niños, se alegran de ver a aquellos niños, porque sus corazones ya fueron preparados a venir a esta reunión queriendo amar, no solamente recibir. Ahora bien, hermanos, es importante observar que yo entiendo que en ocasiones estaremos viviendo etapas en las cuales vamos a necesitar también recibir. ¿Verdad que sí? Y quizás tú estás en ese momento ahora mismo. Pastor, mi tanque espiritual está vacío. Yo ni sé qué decir. Yo ni sé cómo animar a otra persona. Pastor, durante el servicio, mi carne estaba ahí tentándome, mis pensamientos, mi corazón, mi mente. Quizás tú no conoces a Cristo y tú tienes una lucha y una tensión en tu corazón entre la verdad transformadora del Evangelio y tu orgullo, el cual no quiere someterse a la gracia redentora de Cristo. Si Él quiere, Él te va a salvar. Y tú dices, yo no sé qué tanto puedo dar. Bueno, bienvenido al club. Porque no todos siempre tenemos algo que dar de nuestras propias fuerzas. No todos tendremos las palabras en ocasiones correctas que decir. Pero una cosa sí podemos hacer es recordarnos el Evangelio los unos a los otros. Oh, hermanos, piensa en esta verdad. En el Evangelio Dios nos amó cuando estábamos en nuestra peor condición. Éramos enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora tenemos en nosotros el privilegio, las palabras, el poder para animar a otros por los cuales Cristo también murió y salvó en la cruz del Calvario. Me encanta cómo Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 6. Es un texto extenso, pero léanlo conmigo. Dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Quizás como tú te encuentras ahora. Yo no tengo que decir, tengo debilidad, estoy temeroso, estoy temblando. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de ese siglo que van desapareciendo. En otras palabras, Pablo decía, cuando yo entré en medio de ustedes y me encontré con este
lío y desastre de falta de disciplina eclesiástica y hombres y mujeres pecando abiertamente, la iglesia no hacía nada. Yo te reconozco algo, yo tuve temor y temblor. Yo no sabía qué decirles, pero yo me propuse simplemente llevarles el glorioso mensaje del Evangelio. Y hermano, si te sientes así y tú ves a un hermano luchando o en pecado, un hermano desanimado, y quizás tú digas, yo no tengo muchas palabras que decir ahora, pero una cosa yo te puedo decir, mi hermano, yo te quiero animar a que tú recuerdes la cruz, a que tú abraces a Cristo una vez más. Lo podemos decir de esta manera, el poder para animar a otros no descansa en nosotros, sino en el poder que contiene el Evangelio que predicamos. No descansa en nosotros, no son tus palabras, es la dinamita del Evangelio que está en este mensaje que tú estás fielmente predicando. Así que anima a otros al amor y a las buenas obras. Tú y yo debemos priorizar la reunión de los creyentes, estimulándonos regularmente al amor y a las buenas obras. ¿Saben qué, mis hermanos? Ese soy yo hoy. Yo, uno de sus pastores. Una semana un poquito intensa, unas noches largas con enfermedades de los niños, no es excusa, pero mi corazón ha tendido al desánimo. Y fue evidente esta mañana en algunos de ustedes que se me acercaron y me amaron. Aún sus pastores necesitan ánimo. Y aunque yo preparándome aquí para traer ánimo a tu corazón, la mejor aplicación de este mensaje fue cuando Yansan y Gabriel se me acercaron y me dijeron, hey, yo noto que te está pasando algo. Y no me dieron una consejería de 10 minutos, de 15 minutos, de media hora, no, simplemente pusieron sus manos sobre mí y oraron por su pastor. ¿Qué sería de una iglesia que intencionalmente dice, yo vengo a servir, no a ser servido? ¿Qué sería de una iglesia en donde los solteros y las solteras, las viudas, madres solteras, jóvenes, padres, madres, abuelos, visitas, aún los pastores, estamos guardándonos nuestros corazones los unos a los otros? Y decimos, yo no sé qué te está pasando, pero una cosa voy a hacer, yo simplemente quiero orar por ti. ¿Tú sabes qué, mi hermano? Si nosotros queremos practicar un texto como este y queremos desarrollar ese discipulado intencional donde nos estamos empujando los unos a los otros al amor y a las buenas obras, debería ser común entre nosotros el que en el tiempo de comunión estemos orando en paquetes, en grupos de oración, continuamente. De manera práctica, si hay alguien que abre su corazón y dice, ora por mí, esta semana fue horrible. Hermano, tú no tienes que darle un sermón. Tú no tienes que abrir las escrituras y decir punto número 1, punto número 2, punto número 3, conclusión, aplicación y voy a orar por ti el resto de la semana. No, simplemente pon tu mano sobre él y pídele al Señor que te dé palabra para animar a ese hermano o hermana. Sencillamente. Y hay un poder intrínseco en esa acción porque el poder no depende de nosotros, sino de aquel que nos está llamando a hacer tal labor de animar los unos a los otros. Así que en nuestras reuniones, comiendo, saliendo, recogiendo, debería haber cierta actitud en la cual yo estoy dispuesto a invertir y a bendecir a otros, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo estás tú en esa área? ¿Has venido como consumidor a la iglesia solamente? ¿O has venido también a animar a otros al amor y las buenas obras? ¿Sabes qué? Hay buenas noticias. En el glorioso evangelio hay buenas noticias. Porque tú sabes qué, nuestro corazón es malvado y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero en la cruz del Calvario, Cristo
clavó allí en sus manos, en su costado, en su sangre carmesí, clavó allí esos episodios egoístas en los cuales tú has venido a servir. Y ahora te capacita por medio de su espíritu, no importando que tú eres tímido, no importando que esa es tu personalidad, no importando que así fue que me criaron y yo no hablo mucho con la gente, no. Independientemente de todas esas cosas, el evangelio es poder de Dios para salvación y habrá de equiparte para animar a la iglesia de Cristo. Así que si tú has sido un consumista, abraza la verdad del evangelio y di: Señor, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, lo necesito ahora para yo de ahora en adelante ser un animador, un estimulador a las obras y al amor en Cristo Jesús. Hermanos, pongamos esto en práctica ahora mismo. ¿Cómo, pastor? ¿Usted me está poniendo en una situación difícil? Sí. Hemos utilizado frases como vamos a orar. Hemos utilizado frases como vamos a adorar. Y me inventé una frase nueva. Vamos a animar. Vamos a animar. ¿Existe alguien entre nosotros que tú sabes necesita una palabra de aliento? ¿Existe alguien entre nosotros que tú sabes está pasando por una prueba? ¿Existe alguien entre nosotros que tú sabes que si está aquí fue porque Dios tuvo que hacer un milagro para que estuviera aquí? Porque su corazón no estaba en venir a la iglesia. ¿Existe alguien entre nosotros que está luchando con el pecado y necesita ser animado a apartarse del pecado y venir a Cristo? Yo lo que quiero que hagamos ahora es que tengamos un tiempo de oración en el cual en primer lugar clamemos a Dios individualmente. La segunda sección de esta oración será con la que cerraremos, en la que sea alguien cerca de ti, que tú te le acerques y se pueden parar si tienen que hacerlo. Y con la gracia de Dios tú puedas orar por él o dar una palabra de aliento, especialmente si tú conoces la situación en la que ellos viven. Somos una iglesia pequeña, podemos hacer eso, tenemos la libertad, es un gozo, un privilegio el poder poner en práctica lo que hemos estudiado esta mañana. ¿Por qué tú no oras tú a solas con Dios ahora? Que te ayude a ser un hombre y una mujer, que nos ayude a ser una iglesia que estimula a los demás al amor y las buenas obras. Una iglesia que da, no solamente una iglesia que recibe.